Bueno, mi nombre es Juan Carlos López, soy profesor de Historia Empresarial. En este momento pues, ha migrado a una nueva área que se llama Estudios Empresariales Colombianos, que recoge pues como todo el trabajo que se ha hecho en los últimos 10 años. Entonces, realmente pues así mi campo de acción ha estado movido desde hace 10 años largos en Historia Empresarial, y tenemos un grupo de investigación que se llama Grupo de Investigación de Historia Empresarial Colombiana, registrado en Colciencias, con todos los requerimientos allá. Bueno, acerca de la temática del café, yo el café lo denomino en una forma, como diríamos, pues en el medio universitario reduccionista, lo denomino como el eje central del siglo XX en Colombia. Es decir, me atrevería a llamarlo el siglo XX como el siglo del café, o de pronto puede sonar un poquito más comprensivo, el siglo del café y la industria. Frente al periodo de pronto que vamos a comentar un poco más en detalle, es un periodo crucial, es el 30, cuando se da en el contexto internacional la Gran Depresión, el crack de la bolsa de Nueva York del 29, yo lo llamo la fase crucial en una etapa que denomino la institucionalización del café, y voy a tratar como de explicar un poquito eso. En el 27 nació la Federación de Cafeteros, fue prácticamente el segundo gremio que existía en el país. No había sino un solo gremio en el siglo XIX, que era la Sociedad de Agricultores de Colombia. Inclusive Fedecafé nace como un apéndice de la SAC. Pero, como sucede con la gran mayoría de entidades y organizaciones, pues al comienzo sus inicios son muy titubeantes, no hay presupuesto, los recursos son muy escasos, no se sabe pues exactamente qué es lo que se quiere hacer. Entonces tendrá que avanzar un poquito la década del 30 con 3 gerentes, uno de los cuales se convierte pues para mí como una figura emblemática para que Fedecafé pase a ser pues lo que vino a representar a lo largo del siglo XX. Para decirlo en una forma muy simple, no voy a sacar una lista muy larga como todas las cosas que pudo haber hecho la Federación de Cafeteros. Hago un paréntesis, en este momento, en los últimos 10 años, desde los 90, se volvió pues de moda hablar más de la Federación. Yo estoy hablando en una perspectiva histórica, es decir, del siglo XX, entonces no me estoy refiriendo a la Federación de los problemas que haya sufrido en la última década o década y media, con los cuales estoy en su mayoría, en su mayor parte de acuerdo. ¿Podemos? Entonces, la Federación de Cafeteros fue, dijéramos, como la punta de lanza de una seguidilla de medidas que dieron origen a muchas cosas. Voy a tratar de sintetizar una seguidilla de medidas que van a ser definitivas en la historia económica, empresarial, e inclusive en la historia política del siglo XX, porque el sector cafetero le produjo al país hasta presidentes de la República. ¿Cómo fue eso de que le dio empuje político a Colombia? Por lo que acabo de mencionar, porque dijéramos, la caficultura en el occidente colombiano se convirtió, dijéramos, en el principal fortín del conservatismo durante el siglo XX y todavía hoy. O sea, las regiones en el occidente colombiano que se desarrollaron en la cordillera central y occidental fueron los principales fortines del partido conservador, del pensamiento conservador, o sea, valores bucólicos, campesinos, de pueblos acá, como pues decir los pueblos antioqueños, pues para nadie es un secreto, pues ya hablamos lo mismo del Caldas, el norte del Valle, parte del Tolima, etcétera. O sea, en su gran mayoría, no digo que todo, en su gran mayoría son pueblos conservadores, de valores cristianos, centrados en la familia, hondamente respetuosos de las tradiciones. Sí, entonces eso, dijéramos, orientados a la propiedad privada, en este caso es la pequeña propiedad en una alta proporción. Entonces la Federación decía, se podía tomar como la punta de lanza de ese proceso que vive el café, que yo lo llamaría la institucionalización. Me explico. A partir de los 20 con la Federación y
sobre todo entre los 30, las décadas de 1930 y 40, surgen una serie de instituciones y medidas que van a consolidar el hecho de que el café va a llegar a entenderse como el epicentro del interés nacional. Es decir, cualquier cosa, a mí me gusta citar una frase que a mí me gusta mucho, que decía un presidente de la General Motors a mediados del siglo XX, decía, comillas, lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. Entonces muchas veces en la historia de los países, lo que sucede en un sector o en una empresa se toma como de un gran impacto sobre la sociedad. Entonces podríamos parafrasear esta expresión del presidente de la General Motors, es decir, lo que es bueno para el café es bueno para Colombia. Uno podría decir que a lo largo del siglo XX, con sus altas y sus bajas, muchas cosas que se hicieron con respecto al café se entendían. No estoy diciendo que no lo fueran, sino que además de serlo, pues además de yo pensarlo, se entendían, se percibían, había, como se dice en historia, ese imaginario de que eso era lo mejor para la economía, para la sociedad, para el tejido social, etcétera, etcétera. Entonces dentro de eso hay una serie de medidas de las cuales valdría la pena destacar una sola que en mi concepto de bulto, de lejos, es la medida más importante que se toma, que es la creación en 1940 del Fondo Nacional del Café. Entonces, el Fondo Nacional del Café, que mucha gente confunde a veces con la Federación, por una razón muy lógica, porque el fondo lo administra la Federación, pero hay una diferencia sustancial que es algo más que sutil. El Fondo Nacional del Café es un contrato que se formula, se firma entre un gremio, que es el gremio de los cafeteros, que por definición es un ente privado, y el Estado, con el fin, eso tiene pues sus filigranas que inclusive pues no manejo en detalle, con el fin de que los impuestos cafeteros, que el impuesto de retención, que el impuesto de las exportaciones, que el impuesto al valor, que no sé qué, los impuestos no los manejara el Estado. Un impuesto por definición es un recurso fiscal, o sea, un recurso estatal, sino que los manejaran los propios cafeteros. Esa es una alianza que inclusive en algún momento se trató de replicar a otros sectores, pero por aquello del interés nacional, como había el imaginario de que lo que le era el café era de impacto para todo el país, entonces en otros sectores nunca se llegó a un acuerdo o a que se llegara a configurar un manejo de esa naturaleza. Entonces, en pocas palabras, el hecho de que un gremio manejara un impuesto y además de un recurso que durante la mayor parte del siglo XX era el recurso más importante, eso significa que eso volvió, para decirlo así de una forma muy coloquial, volvió rica a la Federación, con unos recursos públicos. Entonces eso se suponía, por un lado, obras de desarrollo social. Entonces en Caldas, en el suroeste antioqueño, en las poblaciones cafeteras, eso significaba acueductos, alcantarillados, carreteras, escuelas, entre las obras como de mayor resonancia. ¿Qué significa eso desde un punto de vista conceptual? Que a la vez, pues ustedes dirán, pero el Estado, pues, ¿cómo se dejó meter ese gol? Sí y no, se dejó meter ese gol en entregarle unos impuestos a un sector, pero al mismo tiempo le entregó a la Federación durante la mayor parte del siglo XX la responsabilidad de la política social del Estado. Esto que acabo de mencionar, acueductos, alcantarillados, escuelas, eso lo hacía la Federación. No quiere decir que la Federación lo cubría todo, sino que en buena medida con lo que se llaman obras cofinanciadas.